Gracias, Danilo, siempre se me olvida. Ok, antes de empezar con lo que tenemos para hoy día, veamos lo que vimos en la clase anterior. Pues, recuerden que la luz proviene de fuentes que son primarias o secundarias, fuentes que pueden ser naturales o artificiales. Recuerden que pueden ser naturales secundarias, naturales primarias, lo hicimos en la clase anterior. Se transmite en un medio material y también se transmite en el vacío, tiene esa dualidad. En un medio material, aquí hay un factor muy importante, chicos. Miren, cuando la luz se transmite en un medio material, su rapidez depende de la frecuencia. Eso es muy importante, ¿ya? Si la luz se transmite en un medio material, su rapidez depende de la frecuencia. Si la luz se transmite en el vacío, su rapidez es c y no depende, ¿cierto?, de la frecuencia. Entonces, cuidado ahí, es un tip muy importante. Sabemos que si se va en el vacío, su rapidez son los 300.000 kilómetros por segundo. ¿Se puede descomponer? Claro que sí, en el arco iris o en el famoso prisma de Newton, que lo vamos a ver hoy día. Y obviamente lo que conversamos en la clase anterior, que posee una naturaleza dual, se comporta como onda y se comporta como partícula. Y obviamente si la clasificamos como una onda, la luz es una onda electromagnética transversal. Por favor, ahí recuérdenlo siempre, la luz es una onda electromagnética transversal. El sonido es una onda mecánica longitudinal. Esa es una tremenda diferencia entre ambos tipos de onda. ¿Ok? El primer fenómeno es la reflexión de la luz y lo entendemos como cuando la luz rebota sobre una superficie pueden producirse dos tipos de reflexión. ¿Ok? Entonces digo, cuando la luz rebota sobre una superficie, este rebote del rayo de luz me puede generar dos tipos de reflexión. Una es la reflexión especular, que me permite, ¿cierto?, ver imágenes como el lago que aparece ahí. Y cuando yo estoy en presencia de una reflexión que es especular o regular también, cuando la superficie en la cual rebota la luz es muy fina, no tiene porosidad, por ejemplo, un espejo, por ejemplo, un vidrio, por ejemplo, una pantalla de computador. Son superficies que son muy finas, muy lisas, que no tienen grandes rugosidades. El agua, como la imagen que también aparece ahí del lago. Entonces ahí estoy en presencia de una reflexión especular y lo que debo destacar acá, chicos, es que si estoy en presencia de una reflexión especular, recuérdelo siempre, se cumple la ley de reflexión. Si el ángulo entra con 60 grados respecto a la normal, sale refractado, ¿cierto? Sale reflejado, ahí está. Sale reflejado con los mismos ángulos que entró. Entonces, debo recordar ahí que si la luz rebota en una superficie que es muy plana, muy lisa, muy suave, podríamos decir, se produce la reflexión especular, entonces el haz de luz cumple totalmente la ley de reflexión. En cambio, si la luz rebota en una superficie áspera, por ejemplo, asfalto, por ejemplo, piedra, por ejemplo, un zinc, un pizarreño que se usaba antiguamente en las casas para colocar en los techos, ahí ya tengo un tipo de reflexión que se llama difusa. Entonces ya no estoy cumpliendo la ley, ¿cierto?, de la reflexión, porque el rayo que entra sale totalmente desordenado después que rebota sobre la superficie. A eso yo llamo una reflexión que es difusa. Entonces, reflexión de la luz, rebote de la luz sobre una superficie. Se pueden generar dos tipos de reflexión. La especular, cuando la superficie es muy fina, muy suave, ejemplo, un espejo, un vidrio. Y una reflexión difusa, cuando la superficie donde la luz rebota es muy áspera. ¿Ok? En la especular yo cumplo la ley de reflexión totalmente. En la difusa no se cumple la ley de reflexión. ¿Ya? Les voy a dejar, anoten por ahí en su cuaderno, les voy a dejar una pequeña tarea de unas 20 a 25 planas, ¿cierto? Para que lo investiguen. Y la tarea es, ¿qué es el principio de Fermat? Por favor, búsquenlo.
¿Qué es el principio de Fermat? Es una pequeña ¿Cómo se escribe Fermat? F-E-R-M-A-T, ¿Ya? Fermat o Fermat. Entonces, ahí lo que necesito es que solo investiguen qué es el principio de Fermat, nada más. Es una definición de un renglón. Listo. Cosa que, si ustedes escuchan o están leyendo el principio de Fermat, sepan qué dijo este caballero en relación al comportamiento de la luz. La definición es un renglón. Eso es todo. Se los dejo ahí como tareita. Ok. Segunda propiedad, ¿cierto? O fenómeno luminoso es la refracción. Ya habíamos hablado que la refracción es el cambio en la dirección de propagación que experimenta una onda cuando se transmite a un medio distinto, con un ángulo de incidencia distinto de cero. A ver, chicos, voy a explicar eso, lo del ángulo de incidencia distinto de cero. Aquí los ángulos se miden en relación a la normal. Y la normal es nuestro eje X. Perdón, nuestro eje Y. Me confundí con el otro. La normal es nuestro eje Y. Entonces, si ustedes tienen un rayo de luz que entra a un medio y entra perfectamente derechito, formando 90 grados con la superficie, ¿cierto? Formando 90 grados con la superficie. O sea, entra derechito por el eje Y, formando 90 grados con la superficie. Ese ángulo no va a sufrir, ¿cierto? O no va a producir un fenómeno de refracción. Tienen que tener cuidado con eso. Por eso dice, es el cambio en la dirección de propagación que experimenta una onda. Recuerden que la refracción es un cambio de dirección de propagación cuando la onda entra a otro medio. Perfecto. Entonces me quiero detener un poquito ahí. Cambio en la dirección de propagación cuando la onda entra a un medio diferente. Pero puede ser que la onda entre a un medio diferente en un ángulo de incidencia igual a cero. Por favor, igual a cero. O sea, perfectamente por la normal. Entonces ahí no estaríamos hablando de refracción. No estaríamos hablando de refracción. Tengan cuidado con eso. Para que se produzca refracción, el ángulo de incidencia tiene que ser distinto de cero. Tiene que entrar en un ángulo distinto de cero. La refracción se relaciona con un cambio en la rapidez de propagación de la onda. Entonces, la refracción, chiquillo, es de mucho cuidado, porque miren, puede que la onda cambie de medio, perfecto, cambió de medio, pero no cambió de dirección cuando entra perfectamente por la normal. ¿Ok? Entró por la normal, cambió de medio. Si cambia de medio, cambia de velocidad, pero no hizo refracción. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Aranza? Sí, profe. ¿Ok, Seba? Sí. ¿Joaquín? Sí, profe. Ok. Entonces, eso es muy importante. Entonces sigo. La refracción se relaciona con un cambio en la rapidez de propagación de la onda, obviamente porque la onda cambia de medio. En la refracción, la onda cambia de medio de propagación. Entonces, refracción, cambio de dirección, cambio de medio, cambio de velocidad. Puede venir del aire al agua, puede venir del aire y pasa a un vidrio. Entonces, hay distintos ejemplos. Y lo más importante, recuérdenlo siempre, el ángulo de incidencia, el ángulo con que la luz llega a ese medio. Recuerden que nosotros medimos los ángulos en función de la normal. Y la normal es ese eje Y, que yo me imagino que lo vimos cuando vimos la ley de reflexión. Ok. Sigo. Ahí está el ejemplo que yo les decía. Recuerda que la refracción se produce cuando la onda se transmite de un medio a otro diferente con un ángulo de incidencia distinto de cero. Y ahí tengo el ejemplo. Fíjense que ese, podríamos decir, ese palito
en la copa de agua, como que lo parto justo en la interfaz. La interfaz es la línea imaginaria de donde cambia del aire al agua. Esa línea, ¿cierto? Podríamos decir donde empieza el agua se llama interfaz. Y fíjense que el lápiz, podríamos decir que un lápiz, se quiebra justo en la interfaz, porque el ángulo de incidencia es distinto de cero en relación a la normal. Pero fíjense al lado, el ángulo de incidencia o la postura de este lápiz es cero, porque está justo en la normal. Por eso yo no veo el fenómeno de que este lápiz se quiebre. Entonces ahí no tengo refracción de la luz, solo tengo un cambio de medio. Recuerden que ese lápiz que está ahí está representando un haz de luz. ¿Ya? ¿Quedó más claro, chicos, con el ejemplo? Sí. Ok. Y profe, creo que una bombilla. ¿Es una bombilla? Creo que sí. Sí, puede ser. Es que mi computador no es Full HD 4K 25K-5, es de los antiguos. Ya, sí, es una bombilla. Sí, gracias, Danilo. Ok. Sigamos entonces. Si el rayo incide con un ángulo distinto de cero, se produce refracción. Si el rayo de luz viaja en la dirección de la normal, ángulo de incidencia cero, no se produce refracción. Recuérdenlo siempre, por favor. Ok. Seguimos. Y aquí viene algo muy importante. Miren, que siempre está apareciendo en los ensayos, siempre es una pregunta típica en los ensayos de PSU o en las guías. Ángulo de incidencia y ángulo de refracción. El ángulo de incidencia está identificado con alfa sub i y el ángulo de refracción está identificado con alfa sub r. Entonces este rayo de luz, identificado con color rojo, viene en el aire, medio 1, y entra al agua, medio 2. Entonces tengo un rayo que se transmite desde el aire al agua. Si ustedes se dan cuenta, el ángulo en el medio 2, el ángulo refractado que se llama, como que se cerró hacia la normal, como que se achica, como que se acerca a la normal. Entonces tengo un ángulo que es menor. Y se dice que es menor porque se acercó a la normal. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Veamos. La luz viaja más lento en el agua que en el aire. Entonces yo entiendo lo siguiente. Cuando la luz baja su velocidad, esto es muy importante, cuando la luz baja su velocidad, al cambiar de medio en la refracción, el ángulo refractado se acerca a la normal. Entonces, si a mí me colocan un esquema donde el ángulo refractado en el medio 2 se acerca a la normal, significa varias cosas. Primero, la luz bajó su velocidad. Segundo, el medio es más denso. Recuerden que la luz baja su velocidad en medios más densos. Entonces, todo eso, toda esa información, yo la voy sacando del esquema que a mí me colocan, sin necesidad que me coloquen algo más. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, viene la luz por el aire, atraviesa la interfaz, entra al agua, segundo medio, el ángulo refractado se acerca a la normal. Si el ángulo refractado se acerca a la normal, el rayo de luz bajó su velocidad, porque se acercó a la normal, la luz viaja más lento, por ende, el medio es más denso. Ok, muy importante esa diapo, chiquillo. Vamos a la otra. Ah, no, la explicación. Si se transmite a un medio en donde su velocidad de propagación disminuye, el rayo se acerca a la normal, lo que estábamos conversando. Pero fíjense qué es lo que pasa acá. Tengo un ángulo, ¿cierto?, de incidencia, un ángulo que va en un vidrio, que sería el medio 1, y este rayo de luz sale al aire, medio 2.
Tengo la normal, que yo le decía que es un eje imaginario, pero fíjense que el ángulo refractado aumentó. Eso significa que se alejó de la normal. Y al alejarse de la normal, ¿qué significa? Que la luz pasó a un medio que es menos denso y obviamente al estar en un medio menos denso, aumenta su velocidad. Ya, eso es muy importante. Repito, la luz venía por el vidrio, que es un medio 1, un ángulo de incidencia pequeño, sale al aire, medio 2, el ángulo se aleja, el ángulo refractado se aleja de la normal, significa que entró a un medio menos denso, y obviamente esto le permite aumentar su velocidad. ¿Se entendió, chicos? Sí, ¿Sí? Sí. Ok, eso es muy importante. Yo de todas las propiedades de la luz, yo diría que esta es la que más cuesta un poquito de entender, producto de que hay que manejar ángulo de incidencia, ángulo reflejado o refractado, perdón, la normal, se acerca a la normal, se aleja de la normal, densidad de los medios, y después vamos a ver un poquito del índice de refracción, que lo vamos a articular también con la refracción de la luz. Ok. La luz viaja más rápido en el aire que en el vidrio, obviamente por diferencias de densidades, si se transmite a un medio en donde su velocidad de propagación aumenta, el rayo se aleja de la normal. Ok. En general, el ángulo, ¿cierto? Medido, como dice el pedacito de diapo ahí, siempre el ángulo medido o el ángulo que incide siempre será distinto al ángulo reflejado. Siempre pasa esto porque la luz cambia de medio. Y si cambia de medio, ¿cierto? Voy a tener esta variación en los ángulos incidente versus el ángulo refractado. Eso es lo que tienen que recordar siempre. Ok. ¿Cómo apoyamos esta teoría? Lo apoyamos con el índice de refracción. Ayer en la hora de consultas, yo estuve trabajando con Sebastián y con Samuel y estuvimos trabajando el índice de refracción. Entonces, el índice de refracción lo identifico con la letra N y también se le llama índice de refrigencia de un medio y es un número, solo un número, chicos. El índice de refracción no tiene unidad de medida, es una medida dimensional que se llama. Entonces, es un número que indica la resistencia que presenta el medio al ser recorrido por la luz. Entonces lo entiendo de esta forma. Si yo tengo un índice de refracción, ¿cierto? Que es mayor que otro, o sea, tengo dos elementos que tienen distinto índice de refracción, el que tenga mayor índice de refracción, aquel elemento que tenga mayor índice de refracción, me está indicando que este elemento se opone más al paso de la luz. Eso es lo que me indica el índice de refracción. Entonces, repito, al tener dos elementos con distintos índices de refracción, el índice de refracción mayor, ¿cierto?, de un elemento me está indicando que este elemento se opone más o opone mayor resistencia al paso de la luz. ¿Cómo lo determinamos? ¿Cierto? Será N es igual a C, que es la velocidad de la luz en el vacío, los 300.000 kilómetros por segundo, dividido, ¿cierto?, por la velocidad de la luz en el medio, que comúnmente es lo que yo quiero determinar. Porque en esa fórmula, que tiene tres variables, yo siempre voy a saber el valor de C, que son 300.000 kilómetros por segundo. ¿Se fijan? Es un valor conocido. Entonces, o me dan la velocidad del medio, yo hago la división entre ambas velocidades y calculo el n, o me dan el n, y con el n puedo despejar la fórmula y calculo la velocidad en el medio. ¿Se dan cuenta? Entonces, el índice de refracción es un dato bastante útil cuando uno trabaja con velocidades de la luz, cuando trabaja con la refracción, por eso es un índice de refracción, entrega mucha información de lo que pasa con la luz cuando cambia de medio. Y obviamente,
el ejemplo siempre que uno debe recordar es el caso del diamante. El diamante, ¿cierto? Es una joya, una piedra preciosa que es muy densa, tiene mucha densidad. Entonces la velocidad de la luz en el diamante casi se rebaja a la mitad, chicos. O sea, estamos hablando de que tiene un orden de entre los 130 y los 150.000 kilómetros por segundo, por la densidad en este caso del diamante. Ok, entonces digo, índice de refracción, velocidad de la luz dividido por velocidad en el medio. Ok. Y miren, ¿qué pasa cuando uno habla de reflexión interna total de la luz? Entonces aquí les voy a plantear la siguiente pregunta, que tiene estrecha relación con lo que vamos a ver ahora. Fibra óptica. ¿Cómo funciona la fibra óptica? Pregunta de prueba, a ver. Envía datos a través de la luz. ¿Correcto? ¿Y por qué es tan, podríamos decir, no quiero usar la palabra perfecta, pero es tan demandada el tema de la fibra óptica, chiquillos, ya sea en el internet principalmente? Porque es más rápido que la corriente. Pero ya, ok. ¿Y qué hace, como bien dice Joaquín, qué hace que la fibra óptica tenga estas ventajas? No pierde energía. No pierde energía, ¿ya? Entonces fíjense que, como dicen por ahí, como dijo Samuel, al no perder energía, no se pierde absolutamente nada. Entonces tengo una reflexión interna total. Todo lo que llega rebota. Entonces, cuidado, la fibra óptica tiene esa ventaja que toda la energía que va entregando, esa energía ya sea en datos, números, códigos binarios, todo lo que transporta, no se va perdiendo porque rebota en su totalidad. Entonces, al rebotar en su totalidad, se pierde refracción y se pierde dispersión de datos y se pierde absorción de la luz. ¿Se fijan o no? Porque tengo reflexión interna total. Entonces vamos a ver cómo se produce esta reflexión interna de la luz o básicamente cómo funciona el principio de la fibra óptica. Ahí tengo dos esquemas. Fíjense que tengo el esquema de la izquierda, tiene un índice de refracción 1 y abajito obviamente estará otro medio con un índice de refracción distinto. Aquí tengo el lado derecho, tengo exactamente lo mismo, pero fíjense que en el lado izquierdo tengo una reflexión que llega, digamos, al origen del sistema cartesiano, que sería ahí, y tengo una refracción rasante, que va por el eje X a la derecha. Al lado contrario, tengo una reflexión interna total, donde fíjense que el rayo de luz en el medio 2 tiene un ángulo de incidencia beta y rebota con un ángulo de incidencia beta. Claro, por la propiedad o por la ley de reflexión. Pero fíjense que en el esquema de la derecha no se produce para nada refracción. El rayo no es capaz de pasar al otro medio. ¿Se dan cuenta o no? O sea, todo lo que llega rebota. Veamos qué es lo que pasa. Primero, ¿cuándo se produce la reflexión interna total de la luz? Este fenómeno solo ocurre si la luz viaja desde un medio más denso a uno menos denso. Es decir, para el ejemplo, el coeficiente de refracción de N2 es mayor que el coeficiente de refracción de N1. Ok. Segundo, si el ángulo de incidencia alcanza el valor crítico alfa, se produce una refracción rasante, en donde el ángulo de refracción es 90. ¿Quién me puede explicar eso, chicos? Lo del famoso ángulo crítico. Si lo recordamos por ahí.
no importa que nos demoremos hoy día en esta clase, chicos, pero la idea es que estos conceptos que son más o menos densos, que yo diría que son los más densos de la luz, queden lo más claro posible. ¿A qué se le llama valor crítico? O ángulo crítico también. Aló, Yo no me acuerdo, profe. ¿ya? ¿Alguien se acuerda o no? Soy sincero. Muy bien. No, sí está bien, sí, para eso estamos recordando. Pero voy a subir la otra idea. A ver, vamos viendo. Eh, el ángulo crítico, para que lo recordemos, todos los, chiquillos, todos los medios, absolutamente todos los medios, el agua, el aire, el vidrio, tienen un ángulo crítico. Entonces, ese ángulo crítico, que puede ser 30, 45, 60 grados, ¿cierto? Todos los medios los tienen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo estoy trabajando, voy a hacer un ejemplo y voy a hacer una suposición. Por ejemplo, el agua, voy a suponer que tiene, lo podemos investigar, lo podemos googlear sin problema. Para el ejemplo, voy a decir que el agua tiene, ¿cierto?, un ángulo crítico de 45 grados. En este minuto no lo recuerdo, solamente estoy dando un número, ¿ya? No, lo podemos buscar después. Entonces digo, el ángulo crítico del agua son 45 grados. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo un ángulo incidente que llega con el mismo valor que el ángulo crítico del agua, en este caso 45, en esta situación, como los dos ángulos son iguales, llego con 45 grados y el ángulo crítico del agua también son 45 grados, ahí se produce el fenómeno de refracción rasante. ¿Se dan cuenta? Ese es el fenómeno de la refracción rasante. Cuando el ángulo que incide, el ángulo que llega al medio, tiene el mismo valor que el ángulo crítico del medio. Por eso dice, si el ángulo de incidencia alcanza el valor crítico, se produce una refracción rasante en donde el ángulo de refracción es 90. Cuidado, los 90 grados se refiere a que están medidos entre el eje Y y el eje X. ¿Se dan cuenta, no? Podríamos, si estuviéramos en matemática, ya me voy a colocar el disfraz o el uniforme de profe de mate por solo 2 segundos, estamos hablando del primer cuadrante. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ese es el famoso concepto de ángulo crítico, que de repente uno piensa que puede ser un concepto más complicado, pero no. Todos los elementos lo tienen y si el rayo de luz llega con un ángulo igual al ángulo crítico del medio, se produce esta refracción rasante que forma 90 grados en el primer cuadrante. Eje Y, eje X. Sebastián, ¿se entendió? Sí, profesor. ¿Aranza? Sí, profe. Ok. Sigamos entonces. ¿Cuándo se produce entonces reflexión interna total de la luz? Voy a volver al tips que está arriba. Este fenómeno solo ocurre si la luz viaja desde un medio más denso a uno menos denso. Entonces, chicos, tienen que recordar lo siguiente. Si la luz viaja desde un medio más denso a uno menos denso, quiere decir que pasa de un índice de refracción mayor a un índice de refracción menor. ¿Ya? Y por último, decimos que si el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico,
Miren, si el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico, o sea, habíamos trabajado con un ángulo de 45 grados, que yo estoy, ahí ese número a lo mejor no es el correcto, solamente lo estoy usando para el ejemplo, pero si yo llego, por ejemplo, con 50 grados, mi ángulo de incidencia va a ser mayor a mi ángulo crítico. Entonces el rayo se refleja. En la superficie de separación entre ambos medios, esta superficie actúa como un espejo en donde la luz rebota. ¿Se dan cuenta? Sí. Eso es lo que tienen que tener cuidado. Conceptos como ángulo crítico, que cada elemento, cada medio lo tiene. Y muy importante el tercer tips, si el ángulo de incidencia, el ángulo que llega, es mayor que el ángulo crítico, por eso me dicen que beta es mayor a alfa, ¿se dan cuenta? Porque el ángulo crítico en el N2 es alfa y en el N2 es beta. La luz llega con un ángulo beta que es mayor a alfa. ¿Se dan cuenta? Por eso me dice beta es mayor que alfa. El rayo se refleja en la superficie de separación entre ambos medios. Esta superficie actúa como un espejo en donde la luz rebota y se genera también la reflexión interna total, que es el principio que utiliza la fibra óptica. Ok, sigamos. Ahí tenemos, les puse algunas imágenes de efectos de la refracción. La refracción es causante de varias ilusiones ópticas. Una muy común es el quiebre aparente de un lápiz parcialmente sumergido en el agua. Esto se debe a que la luz, al viajar por distintos medios, viaja en direcciones distintas, haciéndonos ver el lápiz como si estuviera doblado. Básicamente ahí hay un cambio, chicos, en la percepción porque la luz cambia de medio. Entonces, se produce gracias a la refracción. Y yo creo que todo nos ha pasado que la imagen, cuando vemos un pez más arriba de lo real, ahí también la refracción es capaz de engañar a mi cerebro y de repente uno, es como cuando está en la piscina, chiquillo, y uno quiere tomar una pelota que está sumergida. Uno mete la mano y como que no alcanza a tomar la pelota porque la refracción hace que yo piense que la pelota está más cerca de lo que realmente está. Entonces uno como que quiere tomar la pelota y como que le faltó, como que quedó corto. No sé si me entienden. Sí se entiende, profe. ¿Sí? Ok. Al mirar un objeto en el agua, la refracción produce que lo veamos en una posición irreal. Lo vemos más cerca de lo que realmente está, producto de la refracción de la luz. Tenemos también los espejismos. ¿Y por qué pasan los espejismos? Porque también la luz va cambiando de medio, ¿cierto? Dice, durante el día el aire a diferentes alturas en la atmósfera se encuentra a distintas temperaturas, por lo que su densidad varía de una capa de aire a otra. Entonces recuerden, si tengo distintas densidades, voy a tener distintas velocidades. Esto hace que al ir atravesando distintas capas, la luz se vaya refractando, se curva y va produciendo imágenes invertidas como reflejos de los objetos lejanos. Son los famosos, ¿cierto?, o llamados espejismos. Ese es otro efecto de la refracción de la luz. Ahí tenemos varias imágenes. Vamos a dispersión de la luz. De aquí el otro día conversamos un poquito que yo tengo un prisma. Recuerden que la luz blanca está formada por rojo, naranjo, amarillo, verde, azul, violeta, que están ordenados desde el rojo, que tiene la menor frecuencia, hasta el violeta, que tiene la mayor frecuencia. Entonces, recuerden lo siguiente: el color rojo es el que tiene menor frecuencia, por ende tiene menor energía. El color violeta es el que tiene la mayor frecuencia, por ende tiene mayor energía. Entonces todo eso lo tengo que ir analizando. Cuando yo, ¿cierto?, aplico este prisma, que fue Newton el que hizo este experimento, y él descompuso, fue el primer científico que descompuso la luz en los 6 o 7 colores. Nosotros trabajamos con 7, con 6. Entonces aquí hay que tener cuidado. Entonces hago lo siguiente, miren, rojo
menor frecuencia, menor energía, mayor longitud de onda. Vamos al extremo, violeta, mayor frecuencia, mayor energía, menor longitud de onda. Todo eso lo tengo que ya empezar a manejar. Chicos, cuando estoy en el océano, ¿cierto? Cuando yo comúnmente en los veranos salgo de vacaciones, Cancún, Miami, que es comúnmente donde voy, y también otros lugares como, ya no me acuerdo, son tantos que ya no me acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un fenómeno muy especial. Cuando la luz entra en los océanos, ojo, miren, yo creo que ustedes también esto lo saben, lo vamos a recordar igual. Cuando la luz, como luz blanca, entra en el agua, ya sea en el océano, el rojo es el color que primero se pierde en las profundidades y el violeta es el último que se pierde en las profundidades. ¿Por qué? Porque el violeta, al tener mayor energía, eso le permite adentrarse más en las profundidades. ¿Se dan cuenta o no? Entonces el rojo alcanza una profundidad de alrededor de unos, no me quiero tirar un carril, pero tiene que estar alrededor de unos entre 10 y 15 metros. Entonces obviamente es el primer color que se pierde dentro del océano. Después obviamente el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el violeta. Entonces el violeta es el color que más puede alcanzar profundidades porque tiene mayor energía o tiene mayor frecuencia y tiene menor longitud de onda. ¿Ya, chicos? ¿Se entendió? Sí, Ok. Gracias, Danilo. Usted siempre contesta las preguntas. Muy amable, Danilo. Ok, de sigamos. nada. Sigamos. Ah, antes que se me olvide, fíjense que el color rojo, según lo que ustedes están viendo, el color rojo es el que menos se desvía en relación a la línea recta que trae la luz blanca. Entonces lo debo entender así también. El rojo es el color que menos se desvía en relación al camino que traía y el violeta es el color que más se desvía. Porque si ustedes prolongan la línea de la luz blanca, obviamente el rojo es el que menos se desvía y el violeta el que más se desvía. También pregunta de prueba. Entonces me pueden decir, ¿por qué el violeta se desvía más del camino original? Porque es un color de mayor frecuencia, porque es un color que tiene mayor energía y porque es un color que tiene menor longitud de onda. Esa sería nuestra respuesta. ¿Mm? Ok, lo que vimos. Absorción de la luz es la capacidad que poseen algunos materiales de absorber ondas. Mientras mayor es la capacidad de un material para absorber ondas, menor es su capacidad de reflejarlas. Obvio, si yo tengo un material capaz de absorber ondas de luz, menor es su capacidad de reflejarlas. Entonces, al ser iluminados, los cuerpos absorben algunas ondas y reflejan otras. Esto produce que percibamos los colores. Si el cuerpo es capaz de reflejar todas las ondas, al iluminarlo con luz blanca, lo que vemos es el blanco. Si las absorbe todas, al iluminarlo con cualquier color de luz, lo que vemos es el negro o ausencia de color. Entonces, aquí es clásico que de repente en el verano nos colocamos ropa negra y sentimos más calor, ¿cierto? Que si anduviéramos con una polera blanca, porque el negro absorbe, ¿cierto? Todas las ondas, por eso yo veo esa polera de color negro. Recuerden que uno ve los colores porque absorbemos todas las ondas menos la onda que yo estoy viendo. Por ejemplo, si yo tengo una polera de color rojo, significa que yo fui capaz de absorber todas las ondas menos la onda de color rojo. O voy a usar un término más técnico. Yo pude absorber todas las frecuencias menos la frecuencia del color rojo. Entonces por eso veo de color rojo esa prenda de vestir. ¿No?
Entonces aquí me quiero detener en lo siguiente, chicos. Si el cuerpo es capaz de reflejar todas las ondas, al iluminarlo con luz blanca, lo vemos blanco. Si las absorbe todas, al iluminarlo con cualquier color de luz, ya sea los 6 colores que vimos antes, lo vemos negro. Entonces hay una persona que está en el desierto, obviamente esa persona está con una ropa de color blanca porque refleja toda la luz para no sentir, ¿cierto?, calor. La absorción de ondas de luz produce un aumento de temperatura de los cuerpos. Lógico, yo en el verano ando con polera negra, entonces obviamente voy a sentir un aumento en la temperatura de mi cuerpo. Difracción. Recuerden que habíamos conversado un poquito de difracción, que era que, ¿se acuerdan que decíamos que la difracción es cuando la onda es capaz de rodear un obstáculo y después retomar su camino original? La definición que me dice, la luz, como toda onda, experimenta difracción. En la figura de la izquierda, la luz es capaz de rodear los bordes de los objetos, creando zonas de umbra y penumbra. Espérenme, ahí sí. Entonces, la zona de umbra será la sombra total, lo más oscuro, y la zona de penumbra será la casi sombra. La luz también se puede pasar a través de una rendija, sobre todo cuando yo estoy en una habitación oscura y al otro lado de la puerta hay luz encendida, yo puedo ver, ¿cierto?, también este fenómeno de difracción de la luz. Entonces deben recordar, la luz es capaz de rodear un objeto y al rodear este objeto, por los bordes, produce zonas que son de umbra y zonas que son de penumbra. La zona de umbra es la sombra, ¿cierto?, donde yo no veo nada, y la zona de penumbra es casi sombra, que yo puedo diferenciar algo porque no está totalmente oscuro. La luz también puede pasar a través de una rendija. Al igual que el sonido, la luz se difracta en bordes y rendijas. Interferencia. Si ilumináramos un punto sobre una pantalla con dos fuentes de luz, al mismo tiempo sería posible crear zonas de oscuridad. La interferencia de la luz, chicos, funciona igual que la interferencia del sonido. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener dos ondas de luz que van en fase, entonces yo voy a lograr una interferencia que es constructiva. ¿Se fijan? Pero también puedo tener dos ondas que van desfasadas, entonces voy a generar una interferencia que es destructiva. Entonces dice, si ilumináramos un punto sobre una pantalla con dos fuentes de luz al mismo tiempo, ¿sería posible crear zonas de oscuridad? Claro que sí. Entonces, este experimento lo hizo un físico llamado Thomas Young en 1801. Con esta experiencia se pudo demostrar que la luz se podía interferir constructiva y destructivamente y que por lo tanto era una onda. Entonces, cuidado, la interferencia de la luz funciona igual que la interferencia del sonido. Entonces, cuando tengo zonas de luz, genero una interferencia que es constructiva, como sale en el esquema. Y cuando tengo oscuridad, que se puede dar, como la imagen que aparece ahí, si tengo oscuridad, tengo una interferencia que es destructiva. ¿Ya? Entonces, interferencia de luz, sí. ¿Cómo funciona? Igual que el sonido. Ondas que van en fase, se potencian, tengo zonas de luz. Ondas que van desfasadas, no quiero usar la palabra se destruyen, pero se genera una interferencia que es destructiva y, ¿cierto?, se generan, ¿cierto?, zonas de oscuridad. Fue un experimento que también ayudó a afianzar aún más la teoría de que la luz era una onda. ¿Se dan cuenta? Sigo. Y para ir terminando ya, tengo fenómenos ondulatorios que lo vimos también en la clase anterior, recuérdenlo. ¿Cómo vamos?
Uy, vamos preciso. Tenemos reflexión, especular, difusa. Voy a hablar lo que es en relación a la luz hoy día. Tenemos la refracción, hablamos también de reflexión interna total. Tenemos la absorción, que es la percepción de colores. Tenemos la difracción de la luz en bordes y rendijas. Tenemos la interferencia, que sabemos que puede ser constructiva o destructiva. Y obviamente la resonancia, eso se asocia más al volumen. ¿Ya? Ok. Estamos. Espérenme un cachito. Vamos a cambiar nuestro diseño. Ahí. A ver, vamos viendo. Llegó Constanza Ortega. Llegó Alfonso. Llegó Felipe. Llegó Francesca. Y Sebastián Burgos. Somos 10. Voy a pasar la lista. Chicos, recuerden que tienen que estar con las cámaras activadas. Entonces lo voy a volver a decir. Bueno, profe. ¿Ya? Para que logremos una comunicación, ¿cierto? Verbal, para que yo los pueda ver, porque lo he hecho mucho de menos, ya no duermo en las noches pensando en ustedes. Entonces, la idea es que nos veamos. Ok. No sé si hay alguna pregunta, chicos, alguna duda con la clase de hoy día. No, profe, quedó todo claro. Ya, ¿en serio? ¿Sí? Todo bueno la clase, me gustó. Gracias, Joaquín. Muy amable. Voy a poder tomar desayuno tranquilo. Muy amable, Joaquín. Estoy al borde de las lágrimas. Estoy muy emocionado. Gracias, Joaco. Le envío un abrazo de oso grizzly, muy apretado. ¿Ya? Chicos, ¿alguna duda? Profe, Dígame. cuando trabajemos lo del ángulo crítico en la refracción, ¿este Sí. dato ya nos lo van a dar en el problema? Sí, se lo tienen que dar. Ya, Se lo tienen que dar porque cuando se analiza el ángulo crítico, usted tiene que saber el ángulo crítico del elemento con el cual está trabajando. Entonces, ese ángulo crítico usted lo tiene que comparar con su ángulo de incidencia, ¿cierto? Y ahí sí, usted va a saber si estoy en presencia de una reflexión total, de una, ¿cierto? Reflexión rasante, o refracción rasante, perdón, o se me produce el fenómeno de refracción normal. ¿Se entendió, Dani? sí, profe. Sí. Ese valor lo tienen que dar. O también le pueden colocar la imagen solo, Dani, le pueden colocar la imagen y usted va a saber que si es refracción rasante, pasó esto, si es reflexión total de la luz, pasó esto. Entonces es muy importante entender el esquema y el concepto, cómo funciona el tema de la reflexión total, ¿cierto? Y el famoso ángulo crítico. Que de Ya, repente le cuesta un poquito que los chiquillos lo entiendan. ¿Ya? ya. Gracias, profe. Ok, no se preocupe, estamos trabajando para usted. Ok, vamos a subir el test. Si es que lo pido acá porque... oh, Santa Madre de Dios, chaval. Ya se me perdió. Denme un minutillo. Ah, no. Aquí está. A un clic. Volvemos acá. ¿Cierto? Volvemos ahí. Y lo copiamos aquí. Le colocamos pegar y lo enviamos. ¿Me confirman, por favor, si ya llegó, chicos? Sí llegó. Ya. Aranza, ¿está por ahí? Dígame, profe. Aranza, no le he enviado más material porque con lo que tenemos o lo que está en la app no sirve todavía. Bueno, Yo creo que ya a partir de la próxima clase le voy a enviar más material a su correo. bueno, profe. Ok, no crea que me olvidé. Ya.
Ya saben la temática, chicos, a medida que van entregando su test, se van despidiendo de mí porque lo he hecho mucho de menos. Recuerden que los días lunes nos estamos juntando a las 2:30 con el cuarto A de 2:30 a 3:15 y con el cuarto B de 3:15 a 16 horas. Esto empezó ayer y estamos revisando la prueba, el ejemplo o el modelo que envió el DEMRE con las preguntas de física. Ayer trabajamos, si mal no recuerdo, las primeras 4. Entonces eso lo estamos haciendo los días lunes y vamos a seguir haciendo eso, chicos. Lo estamos haciendo por aula virtual para que no tengan problema en conectarse. La idea es que el trabajo sea individual, ¿cierto? Los teléfonos los más alejados posible, para que no me llegue un WhatsApp con algún tipo de información. Hoy no había saludado a Alfonso. Hola, Alfonso. Hola, profe. Hola, Felipe. Oli. Hola, Connie, Constanza. Está durmiendo la Constanza, se quedó dormida. Hola, Constanza. Hola. Ok. ¿Ya envié el test? Ok, nos vemos. Yo también. Ok, Danilo, chao, Constanza, nos vemos el Chao. jueves. Chao, profe. Chao, que estén bien, cuídense, un abrazo. Ya envié el test. Ya, Felipe, un abrazo, Felipe, saluda a sus hermanos. Ya. Le Chao, envío un profe. abrazo de mi parte. Ya lo envié, Ya. profe. Chao, Francesca. Ya, profe. Estoy Chao, listo. Joaquín, un abrazo, Joaco, cuídate. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao, Cevita. Chao, Lanza. Ya, profe, ya lo envié. Chao. Chao, chao. Que esté bien. Cuídense, un abrazo. Igual a usted, profe. Ya, profe, yo ya lo envié. Ya, Samuel. Ah, nos Un vemos. abrazo, Samuel. Nos vemos.
Que esté bien. Chao, chao, chao.